Continuamos en Sin Vueltas y así como compartíamos con ustedes, el mes de agosto volvió a poner sobre la mesa el tema de la violencia de género en Salta, de los femicidios y de las consecuencias irreversibles que hay detrás de cada asesinato. Es por eso que hoy invitamos a Malvina Gareca, quien además de ser concejal es referente de Mumalá y es justamente una voz autorizada para hablar de estas cuestiones. Malvina, además de darte la bienvenida por un tema obviamente muy sensible, saber de primera mano cuál es tu opinión o cómo describís, cómo considerás que se encuentra la problemática de violencia de género hoy por hoy en Salta. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, una problemática que lamentablemente tiene cifras altas, ¿no? Para nuestra provincia. Estamos hablando de que tenemos 9 casos de femicidio, de los cuales son 8 casos de femicidios directos y un caso de femicidio vinculado, ¿sí? De un menor de edad. Y tenemos además intentos de femicidios que también son, ¿no? Aproximadamente 8 o 9 casos de intentos de femicidios. Es decir, tenemos cifras que sabemos que es una provincia que por lo general desde hace muchísimo tiempo tenemos una alta cuota de violencia y entendiendo y creemos, ¿no? Quienes venimos ya haciendo un seguimiento acerca de todos estos casos, que tiene que ver con la gran cuota de cultura machista que tenemos en la provincia y en el norte. Entonces es algo que caracteriza lamentablemente, ¿no? Y bueno, hemos tenido ahora hace muy poquito un caso de femicidio, el caso de Mercedes, y bueno, que se suma a este registro, en donde además hay que decir que tenemos una tendencia, ¿no? En donde la mayoría de los casos de femicidio se da en las mujeres que son víctimas de parte de sus parejas o exparejas, ¿no? Más del 70% de los casos de femicidio que tenemos registrados en Salta hasta el momento son cometidos por parte de parejas o exparejas y se dan mayormente también dentro del domicilio, ¿no? De alguno de los dos o bueno, si estaban conviviendo, con lo cual, bueno, estas estadísticas, digamos, son las que tenemos al día de hoy en Salta. Y bueno, y que es lamentable, ¿no? Que es lamentable cuando vemos los casos de por qué se dan estos casos de femicidios, y la mayoría se dan por casos en donde hay celos de por medio, ¿no? Toda una mirada de posesión que hay sobre la pareja, ¿no? En donde muchos hombres no aceptan que ya no quieren estar estas mujeres con ellos, ¿no? Y es muy lamentable que no piensen en lo que pasa después, que son justamente todos estos hijos, estos niños que quedan sin su familia. Vos me corregirás, pero en el año 2015 o en el año 2017 Salta declara la emergencia por la violencia de género. ¿Qué pasó desde entonces, pensando un poco en lo que pudimos avanzar, pero también en estas cosas que quedan como deuda para trabajar sobre la problemática? Bueno, se avanzaron en diversos organismos, ¿no? Que se han creado a partir de lo que ha sido la declaración de emergencia provincial, con juzgados especializados, con fiscalías especializadas en violencia de género, con un observatorio que lleva adelante un registro, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con estadísticas para las políticas públicas. Tenemos la creación de una secretaría específicamente para trabajar estas cuestiones, y en el interior de la provincia, en donde faltaba mucho más todavía, bueno, también la creación de delegaciones. Sigue faltando cosas, por supuesto, porque la cantidad de casos que tenemos, ¿no? Son muchísimos, y el recurso humano que se necesita siempre quedamos como cortos, digamos, ¿no? Con el recurso humano y el recurso económico también, por supuesto. Con algo que es fundamental, la asistencia es muy personalizada también. Vos necesitas psicólogas, muchísimas, necesitas asesoramientos gratuitos, porque hay muchas mujeres que no pueden acceder a una abogada, no pueden acceder a ese asesoramiento necesario, muchas que no se animan a denunciar. Es muy bajo todavía la cantidad de denuncias que hay en función de la cantidad de femicidios que tenemos. Eso, ¿no? Te iba a consultar, porque el femicidio en definitiva es como la máxima expresión, ¿no? De la violencia. Y acá se hablaba de pronto si Mercedes había confesado entre el grupo familiar si sufría o no violencia, si la denunciaba o no. En materia de denuncia, ¿se está denunciando más o nuevamente estamos en un terreno donde hay muchas trabas? Mira, se denuncia un poco más que antes, pero no llega a ser, digamos, o sea, no tenés, no sé, en un 20, 25% quizás de los casos de femicidios que tuvimos, había una denuncia previa, pero en el resto no lo hay. O sea, vos tenés más del 70% de mujeres que no denunciaron. Quizás también porque muchas veces se subestima, ¿no?, al agresor. Muchas veces creemos que no va a pasar algo más, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que falta para que aprendamos como sociedad en estar atentos a esos signos de violencia que ya existen, ¿no? A estos signos de violencia que siempre empiezan siendo psicológicos. O sea, la violencia física y ese femicidio llega
previamente con todas unas situaciones de violencias psicológicas, violencias económicas que han vivido en su casa, el maltrato que hace que esa mujer siga estando ahí. Cuando el hombre no la puede dominar ya de manera psicológica, cuando ya no puede, digamos, amedrentarla de esa manera, pasa a una segunda instancia o una última instancia que termina siendo el femicidio, por supuesto, previamente a tener todos unos círculos, ¿no?, de violencias previas. Entonces se subestima la violencia psicológica y cuando muchas veces vas a hacer una denuncia por violencia psicológica, y bueno, muchas veces no se toman las medidas necesarias porque dicen, bueno, no va a pasar nada, es solamente esto, ¿te golpeó, no te golpeó, cuánto te golpeó, digamos? Entonces creo que hay que trabajar mucho todavía. Nosotros tenemos vigente la ley Micaela y es algo que se tiene que hacer no solamente una vez, ¿no? Nosotros necesitamos que estas capacitaciones sean constantes y sobre todo que se tome conciencia y que podamos tener esa mirada, ¿no?, esa perspectiva de género para saber cuando estamos ante casos que realmente requieren de una mayor celeridad en los casos, de poder decir, esta mujer está realmente en una situación complicada y para que la sociedad en general pueda ver eso, porque muchas veces las familias tampoco estamos preparadas para saber cuando un familiar, una amiga, lo que fuera, está en peligro, ¿no? Entonces creo que, bueno, hay que seguir capacitando, hay que seguir charlando de estos temas con seriedad, ¿no?, para poder justamente tener una sociedad atenta y que podamos salir de esas relaciones antes. Cuando hay violencia psicológica ya es un gran motivo para irse de una relación así, ¿no? Pero bueno, cuesta, no es fácil, entonces la educación va a ser fundamental también, cómo se trabaja esto en las escuelas, ¿no?, en las familias. La insistencia en que trabajemos desde la educación sexual integral tiene que ver con esto, porque es un contenido que está atravesando la educación sexual integral, entonces creo que hay mucho para hacer en eso. Bueno, Malvina, creo que resumimos lo más importante y muchas cuestiones para reflexionar como sociedad y, bueno, en tu caso también como concejal. Agradecerte por tu tiempo. Bueno, seguramente la próxima vez que necesitemos evacuar las mismas dudas, volveremos a la misma referente. Muchas gracias.